Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo ves por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Últimamente en el cine parece que hay una compulsión, hay una obsesión o está de moda buscar el origen y también hacia dónde vamos, si hay otros planetas, otras civilizaciones, otras formas de pensar, formas diferentes de vida. El caso es que lo poquito que sabemos de este planeta, el único que hay pruebas de que existe la vida y que existimos nosotros, creo que sí existo, empezó hace algunos millones de años, no solo 10,000. 10,000 tendrá nada más los hombres de haberse venido para acá, para este pedacito del planeta, esto que le llaman América, la América. Pero no, tenemos bastante tiempo más y hay algunos vestigios de que fuimos un poco más torpes, más salvajes, incluso que nos falta todavía, tenemos la esperanza de avanzar y de ser aún mejores. El caso es que todavía nos matamos entre nosotros, de uno a uno en una cantina o en cualquier esquina, y también a algún país se le ocurre tener los argumentos, la justificación para invadir a otro. Todavía, después de 2100 años que vino Jesús a decir, ya, no se peleen, men, no se peleen. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es El Camerino, donde le damos un espacio a los artistas, a hablar de su obra y también a intentar que las ideas nos sirvan para vivir mejor. Me da muchísimo gusto saludar, presentarles a mi amiga, la doctora Artemisa Flores Espínola. ¿Sí le puse bien el acento? Muy bien. Artemisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez contigo. Artemisa es doctora por la Universidad de París 12 y bueno, ahí es profesora titular de sociología. Ella se graduó, su doctorado lo hizo en la Universidad de París 8 y también en la Complutense de Madrid, de sociología, de género, de teoría de género. Vamos a platicar en esta nochecita. ¿Cómo estás, Arte? Yo te digo Arte. Sí. Porque somos de confianza. No, estoy muy bien y encantada de que te intereses siempre por los temas feministas y de género. Así que... Yo digo que la sociología, creo, tiene que ver con el estudio, obvio, de cómo vivimos en sociedad. Siempre yo me refiero a estos imaginados cavernícolas que descubren el fuego, que se ponen de alguna manera borrachos o se embriagan por la luna y se ponen a bailar alrededor de la fogata o pintan un bisonte o mira cómo matamos al mamut para celebrarlo. Y también nosotros vamos, como somos fuertes, vamos tras el mamut o dicen que alguna vez tal vez las mujeres fueron. Y ustedes, las niñas, las mujeres, pues cuiden a los bebés, en principio. Y luego, pues lo más ligerito hacen unas y lo más fuerte hacen otros. Pero ellas también se vivían del chisme seguramente. Y entre ellas se peleaban. Y los vatos acá también se andaban agarrando a catorrazos. ¿Será tú o no? Pues... Sí estábamos más sonsos al principio. No tenemos muchas evidencias sobre exactamente lo que pasó. O sea, cada vez podemos tener algunas evidencias más, pero lo que tú presentas, como los hombres van a cazar los mamuts y entonces... Eso dicen los libros o ciertas claro, teorías. Pero es una teoría que se llama la teoría del hombre cazador. Entonces los primatólogos, que eran casi todos hombres, habían elaborado teorías sobre esto, lo que ellos vieron o interpretaron como que el hombre va
caza a los mamuts, y así explicaron por qué podemos desarrollar el lenguaje y por qué nos ponemos de pie con el bipedismo. Pero las mujeres son teorías diferentes, explicativas diferentes, que decía que las mujeres, al estar recogiendo los frutos, etcétera, desarrollaban también las herramientas, no de caza, pero de recolección, y que al estar cerca de los hijos también desarrollaban el lenguaje, y que el hecho de estar paradas es para correr en caso de que los grandes mamuts vinieran. Entonces, hay estas dos teorías que explican lo mismo, pero que son contradictorias. Contradictorias en el sentido de que las dos buscan explicar el bipedismo, por qué nos pusimos de pie. Pero como tú lo dices, ese es lo interesante. Lo interesante es que existan teorías que pueden ser, que están en controversia, y sin embargo, es hasta que ciertas primatólogas llegaron en África a analizar a los primates y a analizar los vestigios, que empezamos a tener otros puntos de vista diferentes. Pero por el momento, las dos ahora las vemos como complementarias. A mí me gusta divertirme en la escuela y eso es lo que vamos a intentar ahora mismo en esta charla. Lamentablemente vivimos en estas últimas semanas un caso que conmovió a la sociedad mexicana y por supuesto más a nosotros. Pasó culturalmente un fenómeno muy interesante en el sentido de cómo nos identificamos con la víctima, pero a nadie se nos olvida que esto pudo haber sido más común de lo que quisiéramos. O sea, no, los feminicidios en Monterrey son muy comunes. O sea, tenemos uno de los primeros lugares en asesinatos de mujeres en México y desde hace ya varios o muchos meses, por no decir varios años. Y algo que es muy evidente es que algo se puede hacer los que nos dedicamos a la cultura aunque sea a largo plazo o a mediano plazo, solucionarlo o poner nuestro granito de arena. Y para entender qué pasa en esta cosa del machismo y de las nuevas conductas, si existe o no una revolución en cuanto a los roles femenino-masculino, es por lo que invité a la doctora Artemisa Flores a que nos platique. Está interesante esto de quién habló primero, quién se puso de pie primero, Artemisa. Pero ¿cómo, de manera muy sencillita, así como si fuéramos niños de primaria, platícanos, qué es el machismo, si ha sido diferente antes, si hemos sido menos machos en las sociedades modernas? Ahí lo que tú nos quieras decir. como tú te lo sepas explicar. Siempre haces preguntas muy difíciles, pero ¿qué es el machismo? ¿Y por qué su contraparte no es el feminismo, como podríamos llegar a pensar, ¿no? El machismo es esta forma que tienen. Hay unos comportamientos diferentes en la sociedad de hombres y mujeres. Entonces, educamos, las diferentes instituciones, la escuela, las familias, educan a sus hijos para que hagan, o sea, ciertas cosas. Para las niñas se les dan diferentes juegos a los niños y a las niñas. Eso se le llama la socialización primaria. Y esa socialización hace que los niños y las niñas se conviertan en lo que queremos que se conviertan. ¿Qué significa? A las niñas les damos juegos para que estén haciendo comiditas, para que estén intentando saber cómo cuidar a los niños. Entonces, todo eso les estamos educando para ser madres. Y a los niños les damos carritos, les damos otras cosas que implican para ellos un desarrollo más abstracto sobre el espacio, y eso los está llevando hacia caminos diferentes, lo cual también los lleva hacia carreras diferentes. Y eso hace que también en las familias se les diga a las niñas: no, mi amor, tú mejor cuídate tantito, no corras mucho, no te subas a los árboles, etcétera. Y a los niños se les dice: no llores, tú machito, y si te dicen algo en la escuela, pues tú le das también una. O sea, hay una serie de cosas diferenciadas. Y es así como vamos produciendo el feminismo. Trata de ir a la en contra de esto. Reproduciendo la cultura. Pues, reproduciendo, heredándola. exactamente. Sí.
Y no es una cosa de la mamá o del papá, somos todos los que de una forma u otra reproducimos estos mismos comportamientos. Es difícil escaparte de esto porque aunque tú no lo quieras reproducir, lo tenemos muy anclado, o sea, lo tenemos muy dentro de nosotros. Entonces nos lo educaron de tan chiquititos y lo vemos reproducido en la televisión, en todos los lugares. Entonces no puedes escapar, es difícil escapar de todo esto. Mira, ¿qué te parece si jugamos a que yo digo una hipótesis y tú dices, estás mal por esto y por esto? Ya van Venga. dos. Entonces, a mí se me ocurría, A ver. pero tú dime si estoy muy equivocado, que en principio los papás, los esposos, cuidan a las hijas, a la esposa, tú no salgas, tú ahí quédate, porque a mí me gustan las otras, no nada más mi esposa. Entonces estoy seguro que a mis compadres también, además de su esposa, le gusta la mía. Dice Roberto Elizondo que él no, que él nada más tiene ojos para la suya. Pero de manera biológica, el macho intentará tener varias parejas y no se ve mal, pero si la mujer no está así, no, nada más viendo al marido, pues es una coscolina. Entonces, por eso las mujeres, pues se les cuida, o sea, se les cuida como propiedad y también como algo más, como algo frágil, el macho, el proveedor, el protector, la recluye históricamente. No, no es así. No me lo contaron mal. Dime, no es cierto, López. Históricamente, o sea, bueno, sí. Que la tiene guardada, por eso la burka, por eso o sea, la las mujer, mujeres... o sea, no es un objeto, pero en cierta manera entiendo lo que quieres decir, que durante mucho tiempo Estoy intentando explicar el patriarcado, ¿verdad? Sí, o sea, sí ha habido. Y te digo, pero esto viene con el rollo de las educamos diferente. Si tú educas a las niñas para que no aprendan a defenderse, pues no van a ser mucho más vulnerables. Y esto no tiene necesariamente, sí mucho, pero no necesariamente, que ver con la masa muscular. Porque si yo me pongo a hacer ejercicio y tú también, a lo mejor yo soy mucho más grande. Y si nos vamos a los trancazos, a lo mejor en ciertas ocasiones una mujer podría ganarle a un hombre. Por supuesto que no sí. en la gran mayoría, estamos de acuerdo. Lo que trato de decir es que también eso se construye. La masa muscular tu cuerpo cambia con el desarrollo evolutivo del ser humano. Y como las mujeres han desarrollado poco el defenderse, el correr, el hacer una serie de cosas que los hombres socialmente se les empuja, sino casi que se les obliga cuando los niños son chiquitos, no quieren que estén pasivos. Y para las niñas se les obliga casi, creo, a juega con una de esta de hacer el té, y entonces las niñas desarrollan el lenguaje muy rápido. Pues imagínate, están ahí con el tecito y cuidando a un bebé. Entonces hay una serie de habilidades que vas a desarrollar más rápido que los niños. Pero entonces, ¿qué llega? Cuando estamos más grandes, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, de que, bueno, es que los hombres entonces, pues tienen más necesidades biológicas para ir por ahí buscando más mujeres, por ejemplo. Intento, doctora, maestra, profesora, intento hacer una explicación de lo que es el machismo. De hecho, ¿qué te parece si, para darle celeridad al asunto, Bien. El Camerino es un programa donde a veces está Globito y Duglín y donde a veces nos ponemos densos porque la cultura sirve efectivamente para vivir mejor en sociedad. Hoy nos toca platicar sobre género, cómo luchar contra el monstruo del machismo, contra lo que aparentemente es normal o dentro de un sentido común, incluso... Bueno, hay gente buena, hay gente mala, y los malos a veces son muy malos, ¿es normal? No, no es normal. Estamos platicando de cómo mejorar nuestra sociedad mexicana, actual. Artemisa estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo su doctorado en Europa y da clases allá en París.
y obviamente viene de vez en cuando a ver a su familia y trabajar también acá en Monterrey. Y tú tienes una perspectiva más amplia de lo que yo supongo, de por qué vivimos así en esa sociedad globalizada, no tan diferente ya en Monterrey a otras partes del mundo. Pero tal vez puedas decir, no, pues es que a nosotros nos pasa esto y en otras partes del mundo ya lo superaron. Entonces, para hacerlo más breve, Okay. yo como alumno burro de primaria y tú como doctor en sociología, ¿qué es lo que debemos de enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas? La gente que nos está viendo, ¿qué tú sugieres que se deben, algunas ideas a reforzar y otras que no se deben de repetir? A ver, yo estudié sociología, entonces la sociología nos da los elementos para ir contra el sentido común, que eso es lo primero que hacemos cuando los primeros semestres que un estudiante va a sociología, les decimos, tú piensas que hay una jerarquía, que las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres son así, como si fueran naturalizadas, esencialistas. Los hombres hacen esto, las mujeres o lo otro. Entonces tú les explicas que en realidad todo esto es una construcción social y que si es una construcción social lo podemos cambiar, porque si no ni siquiera estaríamos hablando de esto tú y yo, porque podemos cambiarlo. No es fijo, no es como Claro. no es necesariamente como es ahora. Entonces, yo creo, pero yo no le doy cursos a los niños chiquitos, yo doy cursos a los profesores de primaria, de secundaria y de prepa en Francia, que son cursos obligatorios, que el gobierno, el Ministerio de Educación Superior y de la Investigación en Francia, obliga a todas las escuelas a darles cursos obligatorios de género. Y en estos cursos de género lo que se les enseña a los profesores es ir contra esta idea errónea de que así es. Sus alumnos, algunos van a ser más buenos y mejores, pero que... A ver, bip, 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 bip. ¿En Francia qué hacen? El Ministerio de Educación, ¿qué de Educación hace? Superior y de la Investigación ha obligado a las universidades y a las escuelas de profesores a tener clases obligatorias, 8 clases, o sea, una serie de 16 horas al año sobre género, precisamente porque han visto que los profesores son muy resistentes a las teorías feministas y progresistas. Y entonces se quedan así en el rezago, lo que no era antes. Eso también Se le da clases a los maestros. Sí. Tú les das clases yo a los les doy maestros. clases a los maestros de primaria, de secundaria y de prepa. Eso estaría bien que se hiciera acá. Claro, porque la formación es ahí donde voy. La formación tiene que ser como lo principal. ¿Quiénes son los agentes socializadores? No nada más nosotros como familia. Son los profesores que son los que pasan muchas horas con nuestros niños, en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Yo doy clase a los profesores, pero los profesores están obligados en sus cursos a tratar los temas de género en sus clases. Ya. Entiendo. O sea, para tener el concurso se les pregunta exactamente si están dispuestos a tratar de manera diferente, o sea, de meter mujeres en los libros de texto, que los libros que van a utilizar, que las referencias que van a utilizar sean siempre de mujeres, también de gente de otros países. Sí, clases a los maestros. Sí. Que los maestros sepan teoría de género. Exacto. De los maestros de educación básica. Sí, y explicarles a ellos qué es el género y cómo pueden implementarlo en sus clases. Porque otros dicen, pero es que yo doy inglés. No importa, tú das inglés, pero tú puedes utilizar lecturas específicas para debatir con los niños los comportamientos esperados de lo que dicen, lo que debe ser un niño, lo que debe ser una niña. Entonces, aunque sea la clase de inglés o de matemáticas, porque algunos de los estudiantes que tengo me dicen, pero yo doy física. Digo, claro, pero en lugar de decir, Manuel tiene en su empresa, pues vas a decir Rosa o algo diferente. Y los ejemplos que pongas sean atentos a los estereotipos que están vehiculando cuando eligen un ejemplo. Para un libro de texto, para lo que sea, Ya. siempre estamos vinculando estereotipos. Y la única forma que tenemos de que no estemos siempre reproduciendo los estereotipos es ir contra ellos. Pero tienen los profesores que ser conscientes de ello.
Y una vez que son conscientes, saben un poco mejor cómo estar atentos. Les explicas a los profesores que es necesario estar atentos a la cantidad de tiempo que los profesores dedican a las niñas y a los niños. Porque todos los estudios que hay en Francia, pero en el mundo, muestran, por ejemplo, en la Unión Europea, los profesores, no importa si son hombres o mujeres en la primaria, dedican 3 horas y media más, por ejemplo, de un año en el curso de matemáticas, de tiempo que se les dedica a los niños con respecto a las niñas. Entonces, obviamente los profesores no son conscientes de esos sesgos y se les dice, lo mejor que puedes hacer es, tienes la lista, agarra un niño, una niña, un niño y una niña, porque uno no se da cuenta que está reproduciendo siempre. También se sabe, hay muchos estudios que dicen que los profesores, bueno, que los que estamos enfrente de una clase, nos aprendemos mucho más fácil los nombres de hombres. No sé por qué, pero así es. Y entonces los utilizas más fácilmente. Entonces, para evitar todo eso, dices, trata también de aprenderte los nombres de toda la gente de tu grupo y si no, no. Estas cosas que parecen tan sutiles, ¿verdad? Sí, que parecen insignificantes, hay que ponerles pueden cambiar atención. mucho las cosas. Y, por ejemplo, como te preguntaba yo hace rato, digo, Sí. no sé, a lo mejor es una pregunta nueva, pero ¿qué es lo que podemos decirles e insistirles a los niños y a las hijas, a los hijos, a las hijas, y qué idea tal vez quitarle o corregirle rápido a un niño varón para que no reproduzca estos patrones? Pues es que son los padres que ya reproducen esos patrones y que le van a pedir a los niños una serie de cosas. Yo he escuchado comentarios cuando estás en una carne asada, muy raro en Monterrey, y vas a decir, no, es que es Manuelito, el machín, entonces él, no, yo ya lo veo, va a ser, le gustan mucho las niñas, entonces va a ser un Casanova. Tú ya estás viendo todo lo que están esperando de este muchacho, que puede ser o puede no ser cierto. El rollo es que eso no lo van a decir de, ay, porque María, ya la veo yo, Está bien mira, guapa, está bien guapa y va a tener muchos novios y bla, 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 y va a ser bien así, qué bonito que va a traer todos los chicos por ahí. O sea, Detrás eso de no ella, es tan, no lo desarrollas mucho en las niñas. Ahora, no estoy diciendo que se tenga que impulsar a todos los niños y a las niñas a hacer eso. El rollo es que es diferente, que se les educa diferente. Entonces, uno tiene que ser atento. Porque todas las cuestiones que estamos viendo en esta sociedad, con el patriarcado, con situaciones de violencia extremas que estamos viendo, o sea, el machismo mata. El feminismo no ha matado a nadie porque no es el contrario al machismo. El contrario al machismo sería el embrismo. Y no conozco ninguna persona embrista o que se diga, soy un colectivo de mujeres embristas. El feminismo lo que intenta es que vivamos en paz, con una situación de justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Bueno, pues si las mujeres tenemos en esta sociedad mucho más problemas para movernos en taxi, etcétera, también los hombres tienen que ser nuestros aliados. Todos tienen una mamá, un hijo. Cuidémonos, o sea, nosotras ya lo sabemos. No sé, lo has visto en Instagram y todo, nos queremos vivas. Pero queremos que también todos nuestros colegas y nuestras familias y los que nos rodean nos quieran vivas. Pero esto no puede cambiar si los hombres no se concientizan también con esto que se llama una guerra de baja intensidad contra las mujeres y que no se vive en Europa. Esto no lo vivo en Europa. Yo llego aquí y es el pánico a bordo, ¿sabes? Y esto es una situación completamente diferente a la que uno vive en Europa. A las mujeres las matan en Europa, entre comillas, horrible, pero en una situación de violencia doméstica, no en una situación de terror como la que se vive en México. Es realmente una situación de terror, porque matan a las mujeres por ser mujeres y desconocidos, lo cual allá no existe. Entonces, esto lo único que ocasiona es que las mujeres vivan con miedo. Si acaso hubiera una razón o motivo cultural, ¿cuál tú crees que sería la diferencia entre México y Europa en ese sentido? Yo creo que el nivel de machismo, evidentemente, pero también el nivel de impunidad que existe en México con la justicia. Hay una impunidad. Los hombres no serían tan machitos
si supieran que si matan a una mujer estarían en la cárcel. Saben que es tan excepcional realmente cuando la justicia o hace su trabajo, que entonces estamos en una anomia total. O sea, los hombres que se creen que tienen poderes, o sea, un poder sobre las mujeres y los ven como objeto, y eso es lo que hay que cambiar. O sea, este es un factor extracultural, ¿verdad? Que tiene que ver con justicia, que por supuesto es primordial, urgente que exista justicia y derecho en todo México. pero la cultura es importante para eso. Sí, también. Porque la cultura también son los factores que tenemos para enseñar a toda la gente a vivir con valores de justicia, ¿sabes? Y para eso podemos tener obras de teatro, para eso puede ser, o sea, todos los elementos, la televisión, pueden ayudar a que la gente se pregunte, yo ya no quiero esto. Sí, porque los niños de ahora son los niños machos de dentro de 15 años. Exactamente. Vamos a una pausita. Sí. Artemisa, y continuamos platicando de esto que se está poniendo bueno. Imagínense que en las escuelas primarias de México, de Nuevo León, una sugerencia para Samuel García, nuestro gobernador, se les obligue, bueno, no se les obligue, o sea, se les dé clases a los niños sobre género. ¡Qué maravilla! Regresamos bien rápido. Doctora Artemisa Flores, algo que me llama mucho la atención de lo que mencionaste es que el trato cotidiano en París, por ejemplo, por decir, ¿para dónde puede llegar la sociedad regiomontana o mexicana? Es que las mujeres están de una manera más tranquila en la calle o en los espacios públicos, en el transporte. Sí, o sea, lo que yo quería como recalcar era el hecho de que en México hay mucho más. Desde que yo viví en México me recuerdo que son estrategias que tienen las mujeres, sobre todo las jóvenes, de estrategias que los hombres no se preguntan. Uno se levanta y dice, ¿qué me voy a poner ahora? ¿No? Entonces, me voy a poner un vestido si voy a agarrar el camión, si voy a ir a una fiesta, pero mi mamá me va a llevar, o va a ser mi novio, y cómo me voy a regresar. Entonces, todo esto significa también cómo me voy a vestir, entonces, y los tacones, etcétera. Esto tiene mucho que ver con todas estas estrategias que las mujeres tienen que estar pensando. Es un estrés extra. Es un estrés extra, y que además no es que uno se levante con el miedo, entre comillas, es que es algo que uno incorpora. Y lo mismo que puede pasar con las tareas domésticas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tareas concretas o las cosas concretas que las mujeres, que eso pasa también en Francia, obviamente, con la carga mental? O sea, las mujeres están pensando todo el día, tengo que comprar leche, luego tengo que llamar al médico para los niños, que son ciertas cosas, ciertas tareas domésticas que los hombres no tienen todo el día esta carga mental, y que en horas de trabajo genera mucho estrés en las mujeres, en las mujeres sobre todo, que eso no lo tienen los hombres, ¿no? Y que si lo contabilizáramos, sería realmente enormemente de tiempo, de esfuerzo, de energía que pierden las mujeres para protegerse, para cuidar de la familia, etcétera. Y eso, en términos generales, pues no es justo. Los hombres también tendrían que compartir un poco de esto, de las tareas domésticas, y también de entender que las mujeres nos encontramos con circunstancias difíciles que nos hacen tener que pensar todo el tiempo la manera en la que nos vamos a vestir, comportar en ciertos lugares, ¿no? Sí, me decías entonces que, por ejemplo, los niños o los hijos varones, no nada más de que respeten a sus hermanitas, sino que en la escuela fueran más empáticos con, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que, y eso es una de las muchas pedagogías alternativas que utilizan algunos profesores, es intentar aumentar la empatía, o simplemente hacer ejercicios
para que los niños sean más empáticos. Es decir, uno ponerse en los pies de otros niños y de otras niñas puede hacer entonces que los niños y las niñas sean más conscientes de las injusticias, de la violencia, de lo que ocasionan otros tipos de comportamientos. Entonces, si desde chiquitos aprendemos el respeto, la empatía, es mucho más difícil que una persona empática pues tenga ciertos comportamientos violentos. Claro. Entonces, estos son cosas que uno tiene que realmente comenzar a hacer ejercicios que se hacen desde muy chiquitos, desde la maternal. E insistir Claro, con los desde niños la a que... maternal, pero para eso se necesitan profesores preparados, etcétera, ¿no? Es como que en todo lo del edificio, desde la primaria, la secundaria, la prepa hasta la universidad, tiene que haber gente preparada para no seguir reproduciendo estos estereotipos de los que hablábamos. Del abuso, pues, Sí, los estereotipos. De que por ser varón crees que tienes mayores prerrogativas y que la niña va a luchar o batallar desde pequeñita por su condición, ¿verdad? Es que no se consideran iguales, y si los hombres no consideran a las mujeres en un mismo pie de igualdad, no podemos cambiar este estado de hecho. Entonces, los hombres tienen que ser conscientes de que las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas posibilidades, y que deben de respetar a las mujeres, ¿no? Pero la cultura es importante para eso. Sí, también. Porque la cultura también son los factores que tenemos para enseñar a toda la gente a vivir con valores de justicia, ¿sabes? Y para eso podemos tener obras de teatro, para eso puede ser, o sea, todos los elementos, la televisión, pueden ayudar a que la gente se pregunte, yo ya no quiero esto. ¿Cuál es esto la no puede diferencia, ser. pues, entre el machismo mexicano y el que se vive en Europa? Es que yo no sé si fue la impunidad antes que hizo qué, pero yo creo que como allá es muy difícil que un hombre, no sé, pase en una carretera, se lleve una mujer, la desaparezca, la mate y que no lo encuentren, quizás tiene que ver también con el desarrollo es una ciudad, Francia es la mitad de México, tienen muchos años con leyes y tratando de hacer, o sea, que no se impune. La corrupción es mucho menor que en México, aunque existe evidentemente, pero creo que eso hace que la gente tenga miedo, que saben que los van a encontrar. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver, también otra cosa es la pobreza. O sea, no puedes tú solamente imaginar todo lo que es la clase social, la raza, todo va a tener como efectos. Entonces, lo que pasó en Ciudad Juárez con los feminicidios era una clase social a la que se estaba matando. ¿Por qué ahorita en Monterrey hablamos de un caso, uno, de los miles de casos de desaparecidas y de personas que matan en México? Porque quizás era una niña de clase media, porque tus papás tenían voz, era un profesor, es un profesor. Entonces, pero los otros también tenían padres, pero no tenían la misma posibilidad de demandar a la justicia, de decir quiero hablar con el gobernador, quiero hacer esto. Eso hace que hablemos más de unos casos que de otros. Pero tenemos que ser conscientes de que, bueno, sí, evidentemente la pobreza tiene problemas fuertes, porque, bueno, hay otra serie de mecanismos que se mezclan, ¿no? Para cuidar a nuestras mujeres y a nuestros hombres en esta sociedad regiomontana, ¿no? A nuestras hermanas y a nuestras hijas. Exacto. Pues intentamos poner nuestro granito de arena en este asunto desde un punto de vista cultural o histórico de valores, pero es inevitable que pasemos por el asunto de la economía, de la pobreza en México, de la impunidad, de las asignaturas pendientes en materia de justicia, pero pues habrá que resolver todo, ¿verdad? Absolutamente todo, lo urgente, lo legal y también lo cultural. Usted que nos está viendo puede hacer algo para que el machismo en México pues se baje, se ralentice,
o se extinga por completo, ¿por qué no? Más pronto de 100 años, ¿verdad? Como lo estamos imaginando, que alcancemos a los europeos o a los marcianos, tú, a lo mejor en otras civilizaciones no Que pasen están mucho esto, más ¿verdad? avanzados. Tal vez. Artemisa Flores, muchas gracias, doctora. No, nada. por supuesto que nada más rascamos tantito al tema que debe de tratarse mucho en los medios de comunicación de manera constructiva y por supuesto alejados de todo amarillismo. Completamente Está de difícil, acuerdo. pero hay que asumir el reto, ¿verdad, Artemisa? Claro. Pues Sí. que te vaya bien allá en tus clases en París y Muchas cuando gracias. vuelvas a venir a Monterrey a ver si vuelves a platicar con nosotros. Claro que sí, será un placer. Órale. Por lo pronto vamos a otra cosa aquí en el camerino después de la pausa, pero nos quedamos pensando, ¿verdad? A ver si estamos reproduciendo valores de machismo en nuestros hijos y en nuestras hijas. Ojalá que cada vez menos. Para platicar un poquito más del machismo, pero desde la perspectiva de los machos, porque es más, cuando éramos niños no teníamos bronca en que nos dijeran macho, está Jardiel Padilla, periodista de Sobrecultura. ¿Cómo estás? Sobrecultura y rock. ¿Qué tal, compadre? Y Chava Monero, Chava Comics, también músico y por supuesto caricaturista, cartonista. ¿Cómo estás, Chava? Bien, gracias. A propósito de lo que platicábamos, Artemisa, sí hay machos ahora diferentes a los machos de antes, o los machos de México son diferentes a los machos de árabes. Yo creo que hay diferencias culturales, evidentemente, entre los machos de aquí y de otros lugares, como en Francia, pero vemos perfectamente que hay una progresión. La situación de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas no es la misma que tenemos ahora. Pero a mí me gustaría mucho tener la opinión de nuestros colegas para saber un poco sobre el machismo, sobre cómo ellos lo han vivido y sobre todo como, porque son, o sea, los dos son personajes públicos. Entonces, y también han tenido que ver el machismo en los trabajos que hacen, o sea, en el arte. Entonces, a mí me interesaría mucho saber un poco de lo que ellos tienen que decir. Creo que al principio que entrevistabas a Artemisa, platicabas cómo de niños de nuestras generaciones, que más o menos coincidimos, pues era bastante natural ser macho, ¿no? Desde chiquito, no, tú eres macho, no lloras, ¿verdad? De los niños no lloraban y las mujeres sí se podía. Pero creo que conforme ha transcurrido nuestra experiencia profesional, pues también hemos ido asimilando enseñanzas como lo que plantea Artemisa, y aunque culturalmente tendríamos ese fundamento, creo que ya no estamos en condiciones de reproducirlo después de entrevistar a personajes o de darnos cuenta y simplemente irnos cultivando. Entonces creo que sí es el momento de impulsar esta transformación, sobre todo pensando en las generaciones que vienen, porque si vamos a acostumbrar a nuestros niños a que sean también machitos, pues nunca va a ser el cuento de no acabar. Oye, pero las muchachas, las mujeres todas, al ser humano, también desprecian o pueden romperle el corazón a algún rockero. Sí. En la canción de Ingrata de Café Tacuba, ese es el tono, ¿no? Y hay muchas canciones de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, clásicos de nuestra música mexicana, en donde se va contra la mujer porque lo hizo llorar al hombre. ¿Esa será una actitud de macho o ya no hay que decir nada de las mujeres malo porque se enojan, Chava? No, sí, bueno, a ver si aquí cabe la respuesta, ¿no? Pero hay que irnos muy atrás, ¿no? Cómo se fue conformando también el comportamiento del hombre y la mujer, esa relación, en cuanto a la cultura que se nos fue imponiendo desde hace más de un siglo, ¿no? O 10 siglos atrás también. Entonces,
Pues a nosotros nos tocó todavía esta generación donde la mamá imponía estas normas en la casa, ¿no? Ojalá y no me comprometa mucho a decir que nuestra madre fue la que nos crió a nosotros, ¿no? Entonces nuestra madre ha criado machos y ha criado el rol de la niña, porque el papá en ese tiempo iba y trabajaba y se desentendía totalmente, nada más llegaba a la casa y le tenía que quitar las botas los hijos o la misma esposa, ¿no? En cambio, la mamá era la que, como dice el Jardial, decía, tú pórtate así porque eres niño, tú pórtate así, o que hacer es tuyo porque eres niña, ¿no? Ahorita ya estamos en un momento en que la sociedad está cambiando y nosotros, como pertenecemos a un sector que nos damos tantito cuenta de las cosas, tenemos que ir analizando, viendo y qué conviene y no en estos cambios e irnos adaptando y ir dándole por ese lado. Yo creí que iban a ser más divertidos. Chava, cuando estabas chavillo de 12, 13 años, ¿le chiflaste a alguna compañerita de la secundaria? Sí, o sea, es normal y es natural, sí lo hacíamos, claro, y las chavillas también, pues andaban de coquetillas con uno ya. Entonces había un clic y ahí andabas atrás, ¿no? Pero bueno. Yo sí le chiflé a alguna chava. Sí, no, mira, seguro que caímos en muchas actitudes ¿Tú? machistas, claro. ¿En serio? Sí. Ay, Dios. ¿Por qué? Pero no, Pues pero no lo veo machista eso, o sea, hasta cierto punto está bien, es normal, la chavita Sí. está dispuesta y uno también está dispuesto a hacer ese rol, ¿no? Es más, las chavitas a lo mejor estaban orgullosas de que me chifló el muchacho. Mira, yo lo que veo Así se ahorita- usaba. Tal vez, pero hay un punto en el que deja de ser piropo a convertirse en Sí, acoso, claro. ¿no? Entonces, Claro, es ahí también donde tenemos que tener cuidado, Gerardo. Oye, en las óperas, por ejemplo, en las zarzuelas, que pasa la chica y todos los soldados ahí le tiran piropos, pues se veía normal aquello. Pero hoy también, o sea, sí, puede ser normal, pero eso, estás imponiendo algo que a lo mejor las chicas no quieren, pasar por un lugar donde hay puros hombres y que te estén chiflando o que te estén diciendo, mamacita, no sé qué. Ha de Pues sonar a veces amenazante. no lo estás preguntando, o sea, no siempre te va a causar placer que te estén chiflando cuando pasas que hay una construcción. Una no quiere ni pasar, porque si hay 10 hombres juntos, van a ejercer una violencia Claro. simbólica, pero como quiera una violencia y tú no quieres ni estar cerca. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Entonces, Pero, o sea, eso todavía se puede. Está bien. no, En Europa todavía le chiflan a las chicas o ya no. mucho menos, Mucho menos. mucho menos. A lo Mucho mejor menos. no están tan guapas como las mexicanas. No creo que tenga que ver exactamente con el nivel no de es belleza. por eso. Entonces va a haber un momento en que en México ya los albañiles ya no le chiflen a las chicas. Pues debería haber un momento en el que, si no te lo están pidiendo, no es una forma de cortejo. O sea, tú pasas por ahí en la calle y que te hagan, mamacita, no sé qué, Sí, te es gritan que cosas, pues todo tú no eso- le estás todo eso era preguntando. folclórico. O sea, Claro. pertenecía a nuestro comportamiento folclórico y a nuestra forma de conducirnos En el cine socialmente. mexicano. Sí. Pues sí, a ver, si Ahora. es con iguales es diferente, creo yo. O sea, no es lo mismo que, claro. que estemos en una fiesta con amigos y que alguien diga, un amigo mío diga, ay, traes una falda. También es como uno lo percibe. Pero si estás en una situación de iguales y que no te sientes amenazada, pero si estás en la calle y 10 personas están, Y aparte, tú pasas y tienes miedo. aparte, ¿qué esperan? Que la muchacha que diga, ay, sí, gracias, voy contigo, ¿verdad? Pues, Exacto, ese es el rollo, ni modo que una diga, Búscame en ¡ah! Facebook", así, pues, ¡Qué maravilla! ¿Quién se quiere venir conmigo, no? Jamás, o sea, no creo que se dé mucho, ¿no? Que Sí, una a diga, grandes rasgos, yo creo que hay un choque cultural, eso es lo que está sucediendo ahorita. Hay un choque cultural tan fuerte porque no estábamos preparados nosotros para recibir todas estas ideas y por eso están dando tanta violencia ya Es física, verdad. psicológica, etcétera, etcétera. Totalmente. Nosotros fuimos criados como machos durante décadas y décadas y lo que nos está imperando ahorita es una cultura neoliberal que viene a cambiar los roles sociales entre hombres y mujeres. La mujer ahora trabaja, estudia, etcétera, etcétera. Entonces el hombre ya no acepta tanto la mujer que tenga esos movimientos sociales que antes no los tenía. Entonces, ahí se está dando un choque muy, muy fuerte que no podemos todavía asimilar. Necesitamos primero una culturización, una educación para poder nosotros entender y aceptar y poder convivir en armonía con esto. Sí, yo quisiera decir, exactamente, es lo que yo también pienso. Creo que los hombres está tanto avanzando el feminismo y otras causas que muchos hombres se encuentran con una dificultad enorme, porque les enseñaron a hacer de una cierta manera y ahora está cambiando todo. Entonces,
hay, abruptamente, sí, hay como efectos, ¿no? De la masculinidad, de sentirse que te están quitando lo que te habían enseñado a hacer y ahora hay que ser diferentes, ¿no? Y Oye, por otro Jardiel. lado, se visibiliza más eso también, porque Claro. antes a lo mejor había agresiones a las mujeres y eran insignificantes en cuanto a que no se conocían, ¿no? Yo veo un límite en el discurso público también peligroso o al menos polémico, que es el lenguaje de los comediantes Mucho. y el lenguaje de ciertos géneros musicales sí. también limítrofes, como por ejemplo el grupo Marrano, o hay otro grupo que se parece nuevo, Yo no sé qué, grupero. qué género son, O pero el heavy metal. ¿En el heavy metal crees que pueda llegar a quitarse el machismo No, del mira, discurso yo lo que del veo heavy? de muy, muy mal gusto, no sé qué género son, los escucho por ahí accidentalmente, creo que son reggaetón o no sé qué, cómo se llaman, pero son unas cosas tan aberrantes, tan de mal gusto, ¿eh? O sea, que hasta a mí yo digo, o sea, me crispo, digo, ¿qué es eso? O sea, de cómo están hablando y cómo están tratando a la mujer, en qué papel, en qué plano la están poniendo. O sea, y son muy explícitos y de una manera muy violenta. Yo nunca vi el video ese donde el Balvin traía unas chicas con una correa de perro. Era como una broma, ¿o qué? ¿Ustedes vieron el video Me ese? parece que sí, no, pero más o menos sí tengo una imagen de esa así, donde traen unas mujeres como si fueran unos animales. Sí. Porque aparentemente, Artemisa, en esas expresiones hay un sesgo de broma o de no es en serio, como que es una chanza, como que es una especie de Es un de discurso chascarrillo. al revés, ¿no? Pues sí, pero entre broma y broma la verdad se asoma y creo que siempre siguen vehiculando como quiera estereotipos y eso tiene consecuencias. O sea, del lenguaje como lo utilizamos, de las bromas que hacemos, todo eso tiene consecuencias sociales. Entonces hay que intentar no caer en la facilidad que existe, porque todos reproducimos el machismo, no nada más los hombres. Las mujeres también, aunque no estoy de acuerdo con lo que dice Chava de que la mujer, o sea, evidentemente las mujeres están más en casa, pero los roles de los hombres y de las mujeres lo cumplen también los papás al estar ausentes de la casa. Hay un cierto rol que ellos hacen y entonces todos reproducimos el machismo. Los papás por no estar, las mamás por estar mucho, no importa, pero es algo estructural, todos lo estamos haciendo. En el arte, en la televisión, en los discursos científicos, en el periodismo. Sí, y entonces, la ética y responsabilidad de esta gente que tiene la posibilidad de que su opinión vaya más allá. Pues definitivamente nos corresponde a todos. Es muy difícil destruir. Yo más bien creo que construir un discurso de una nueva convivencia entre nosotros, los que todavía nos toca estar vivos y estamos aprendiendo, y compartirles o heredarles a nuestros hijos estos nuevos discursos, estos nuevos valores, esta nueva relación de género, Artemisa. ¿Verdad? Claro. Más o menos, Sí. como dijo Jardiel y Chava, nos toca a todos. exactamente, y como ellos mismos lo dijeron, todos estamos conscientes, hay cada vez una mayor conciencia. Entonces, también pasa por la educación, pasa por muchas cosas, pero la gente que nos está viendo tiene que estar, pues, intentar hacer una reflexión sobre esto, porque la gente que está violentando a las mujeres, pues son nuestros colegas, son nuestros vecinos, es la gente que conocemos. Y las que están violentando son nuestras hijas, nuestras madres, a toda la gente. Entonces, podemos acabarlo, pero eso se necesita de los dos, de todo el mundo. Sí, y definitivamente todos tenemos algo que hacer. No basta con que yo me porto bien, yo no violento, ¿verdad? O sea, en el sentido de insistir en el tema a los que nos toca, Jardiel, los que tenemos un micrófono o a los que hacemos opinión, Chava. Sí. Totalmente. Sí, creo que ha llegado a un punto muy grave ahorita con lo que estamos viendo acerca de feminicidios, porque ya es el extremo, ¿verdad?, de la agresión. Pero tiene que ver mucho con todo esto que la gente se está metiendo en la cabeza. Los chavos ahorita, los jóvenes, los no tan jóvenes, que han venido metiéndose a la cabeza de contenidos desde hace tiempo
y que pues están muy distorsionados. Además de eso, pues otras cosas que ya no tienen que ver con contenidos que van a las ideas, sino sustancias, etcétera. Entonces, estamos viviendo a una sociedad que se está yendo por un lado muy, muy torcido. Creo que hay una responsabilidad muy grande de todos los que andamos metidos en esto, de que nos preocupa de cierta manera cómo va la sociedad y qué podemos hacer para pues, darle un rumbo, ¿no? Un rumbo sano, que a todos nos conviene. Sí, de acuerdo con Chava, y también tal vez una reflexión más profunda, incluso buscando las raíces más allá de lo que es aparente de este problema, ¿no? Que quizás tiene que ver pues, con el sistema económico en el que nos desenvolvemos, que a lo mejor fomenta pues todo esto, porque si no me extendería demasiado, ¿no? Sí, Pero, la frivolidad, como decía Como decía Jaime Jaime, en las canciones, o sea, ¿qué es lo que qué valores estamos educando? ¿Con qué valores estamos educando a nuestros alumnos, a la gente, a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, con el valor del dinero, o sea, tengo, luego existo, pues entonces tenemos una sociedad que no se interesa, que no es empática con nadie más, nada más yo importo, ¿no? Bueno, y como habíamos dicho en otro momento, estamos hablando de la mitad de la humanidad que ofende o se cree superior a la otra mitad. Y todos tenemos mamá, esposa, hermanas o hijas. Así es que tenemos mucho, pero mucho que hacer, reflexionar, aprender a los que nos toca vivir estos tiempos de cambio. Muchísimas gracias, Artemisa Flores. Gracias. Por Un placer. compartirnos Encantada. y tener tu voz experta en el asunto. Y a mi amigo Jardiel y a Chava, que aceptamos que pues, nos educaron machistas en los 70s, pero ahí se nos va quitando poco a poco, ¿verdad? ahí vamos. ¿Cómo? Ahí vamos. Muy bien. Sí. Nos vemos en la próxima. Esto fue El Camerino, gracias a la Secretaría de Cultura y a todo el personal, a todos los técnicos y producción de Canal 28. Nos vemos la próxima semana.